Ok, bien. Entonces, ¿cómo es que se llama esto? Está. La idea es seguir con el práctico 3. ¿Sí? Y para eso, justo voy a compartir otra cosa, creo que está bueno, que es lo siguiente. O bueno, empecemos. ¿Qué número le gusta más? No, vamos a hacer ejercicio, vamos a pensar con el 4. Vamos a pensar con el 4. ¿Está? La idea, vamos a pensar ese. El ejercicio 4, ¿no? Que pide hallar máximo y mínimo absoluto de una función. ¿Sí? Si no entienden la letra también me dicen. Hallar max y mínimo absoluto de la función f de x, la función f de x, y, f de x, y. Vamos a ver que no me gusta esto. Vamos a hacer Vamos a hacer el 5. Es lo mismo, o sea, no cambia nada, ¿no? Lo voy a cambiar, prefiero hacer el 5. No quiero que sea en 3. Entonces, el ejercicio 5 dice hallar extremos absolutos, es lo mismo, de la función f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z más 1 por x más y más 1, ¿sí? En la región siguiente. D son los x y z tales que, y acá me van a dar 3 restricciones. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, no, menos 2z cuadrado es menor o igual a 0. Me piden que x más y más 4z menos 4 sea menor o igual a 0. ¿Sí? Y me piden que z sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nos da como sugerencia entender previamente cómo es el conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es eso, ¿no? Es entender el conjunto ese. Como sabemos, ¿no? O sea, que es el mismo método que hacíamos para hallar máximos y mínimos absolutos, ¿no? ¿Cómo hacían en cálculo 1 para encontrar mínimos y absolutos? ¿Alguien se anima a decirme? La derivada, cálculo 1. Ahí va. Primero, considerábamos la parte de hallar los puntos críticos, ¿no? O sea, paso 1, si quieren, considerar los puntos críticos de f, pero ¿en dónde? O sea, si se acuerdan, en cálculo 1 era una función definida en un intervalo, ¿y qué nos fijábamos? Adentro del intervalo, ¿no? O sea, en el interior. ¿Sí? Porque se acuerdan que después aparecía lo de evaluar en el borde, ¿no? O sea, cuando teníamos, imagínense, teníamos una f que iba de una b en R, lo que hacíamos era f' igualado a 0. Allá resolvíamos esto, pero solo servía si x estaba adentro, ¿no? Y acá teníamos un candidato y los otros candidatos eran f de a y f de b, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Entonces ahora la idea es lo mismo. Esta es parte de puntos críticos y esto es el estudio del borde, ¿no? En el borde. Y entonces acá la idea va a ser lo mismo. En cdiv hacíamos esto, ¿no? Entonces acá va a ser lo mismo.
La idea de esto es, vamos a hacer lo mismo, nada más que, ¿cuál es la diferencia? El borde nos cambia. Entonces, paso 1, considerar los puntos críticos acá adentro, que es esta parte. Paso 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estudiar el borde, ¿no? Estudiar qué pasa. ¿No? Ok. Ahora, si quieren, ahora vemos cómo hacer cada paso y eso, ¿no? Pero lo que digo es para estudiar en el borde, ¿no? Ahí es donde entra, que probablemente ya la vez pasada se hicieron, los extremos condicionados, ¿no? Pero la pregunta es esto. ¿Qué pasa? O sea, porque si ven acá, hay que ver bien qué es el borde, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa si tengo más de una ecuación? Más de una condición. ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando tengo más de una condición? Es decir, que es el teorema, lo mismo en los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? O sea, ¿por qué? Probablemente, si lo vieron en el teórico o lo leyeron, ¿no? Si ahora quiero, es decir, si quiero, imagínense que quiero hallar extremos relativos en condicionados a algo que es, como es no sé, los x grandes tales que h de x es 0 y g de x es igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Voy a considerar el sistema, este de acá. Y con más condiciones es lo mismo, ¿no? Digamos, que va a ser gradiente de f en x más lambda, gradiente de g en x, más gamma, gradiente de h en x, quiero que sea 0, g de x 0 y h de x igual 0. Digamos, es re parecida al Lagrange en una sola variable, ¿no? Digo, en una sola variable. Con una sola condición, nada más que ahora no quiero cada uno independiente, sino quiero que el gradiente de f sea combinación lineal de estos, ¿no? De los gradientes de las restricciones. Y para eso, que es lo que quería mostrarles en un principio, porque no sé si les queda claro el por qué debería ser así, ¿no? Digamos. Que para eso es, miren este ejemplo. O sea, acá simplemente hice una intersección de dos cosas, ¿no? ¿Ven acá? Es una intersección de una esfera de radio 1 con ese plano. ¿Sí? Esa es ¿cómo es que se llama? Esa sería mi curva en la que me quiero restringir, ¿no? Digamos, en la que quiero encontrar máximos y mínimos de alguna función. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, en definitiva, lo que yo siempre quiero, ¿sí? Es que, ¿qué es lo que quiero? Dicho de una manera, yo lo que siempre quiero, cuando calculo, es que en el punto en el que estoy, ¿no? Imagínense, nos olvidamos de todo y queremos puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Que el diferencial sea 0. ¿No? Que el gradiente sea 0, en definitiva. Esos son los puntos críticos. Bien, pero entonces, si yo me estoy moviendo por esta curvita acá de intersección, yo lo que quiero es que el diferencial, con comillas, no sé si me siguen, sea 0 en el sentido en el que
o sea, que sea perpendicular a la recta tangente, digamos. Porque el diferencial, si lo piensan, cuando yo me restrinjo a por ejemplo, esta parte de arriba, ¿no? Esto es una curva, es una función que depende de una variable sola, ¿no? Va de R en R. Pero el F es algo de R3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo único que me interesa es cómo se mueve, cómo es el gradiente de esa función, o la derivada de esa nueva función que es solo restricta la curva, ¿no? Entonces, si yo digo que en un punto, que eso valga cero, la restricción del diferencial vale cero, sí, solamente sí cuando es perpendicular a la recta tangente. ¿Sí? Y, como sabemos, ¿qué pasa? Si yo tengo dos superficies, en este caso, ¿cuál es la recta tangente en un punto? Primero, por ser la intersección de dos cosas, ¿no? Va a tener que ser perpendicular, o sea, el gradiente, de acá el gradiente de en este caso, de la esfera, me da el plano tangente en el punto, ¿no? Entonces, la recta tangente tiene que estar en ese plano, y tiene que estar en el plano tangente a esta otra cosa, ¿no? Que es lo perpendicular al gradiente. Por lo tanto, algo que es perpendicular a los dos gradientes es la recta tangente. Entonces, decir que el gradiente de f, o sea, es cero en esa parte, quiere decir que siempre es perpendicular a ese vector. Entonces, como ese vector lo defino como la recta tangente, la recta perpendicular a los dos gradientes de las superficies, tiene sentido, o sea, es lo mismo que decir lo que tenemos acá. No sé si está quedando claro o no. Si no queda claro, me dice. O sea, lo que quiero es esto mismo que tengo acá. Yo quiero que F no tenga componente tangente a la superficie. Por lo tanto, que sea toda perpendicular. Y como la recta tangente es perpendicular exactamente a los dos gradientes, es lo mismo que decir que F sea combinación lineal de los dos gradientes. ¿Qué es esto? Si tengo más condiciones, aparecen muchos más gradientes. No sé si me explico. Digamos que la condición es esa. Bien, está. Entonces, esa es la manera de hacer Lagrange para más de una condición. ¿Sí? Entonces, está. Simplemente, y la manera de resolverlo es lo mismo de siempre. O sea, vamos a usar esta condición para sacar otra condición en mis variables y resolver el sistema en definitiva. Está. Entonces, ahora usemos la sugerencia, que si quieren acá la pongo entre paréntesis, sugerencia. Entender el borde de D, digamos. Porque así, probablemente, no sé, estoy pensando ahí a golpe de ojo, capaz que el borde está, depende de varias cosas, ¿no? O sea, entonces, o sea, como que el borde va a ser tipo, van a ser pedazos de cosas, ¿no? Probablemente. Bien. Entonces voy a escribir la región D, de vuelta. O si quieren, voy a escribir la región D, pero podemos empezar con la parte fácil. Son los x y z tales que x cuadrado más y cuadrado menos 2z al cuadrado sea menor o igual a 0. ¿Sí? Después la otra condición era x más y más 4z menos 4, ¿no? Y z mayor o igual a 0. ¿Sí? Si no me equivoco era esa. Diga. La condición de x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado menor o igual a 0 nos impone un cono, ¿no? Nos impone... Sí. Pará. Lo que pasa es que es como... No es un cono, es como un cachote de cono ahí, pero para Claro, borde. en R3, o sea, no la superficie de cono, sino que el volumen, el sólido. Sí, sí, Pero, sí, sí, pero digo, pero es tipo, sería como un diablo más que un cono. O sea, no es recto, ¿no? Porque tenés el al cuadrado.
Claro, ¿no? Pero ahí, si tú quisieras despejar z, te queda z, raíz de 2z, digamos. Ah, verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Menos. Te queda el producto, sí, sí, pero no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Y siendo eso, tal vez no conviene trabajarlo en polares. Sí o no, porque lo que pasa es que después en polares tenés que ver cómo te quedan Claro, porque las además otras nosotros también teníamos condiciones. y cuadrado más y cuadrado, entonces yo lo había pensado por ese lado. No lo Claro, hice, ¿no? Entonces no sé si cómo queda, pero. claro. Esto lo que vos decís es que esto es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado raíz más raíz de 2z por raíz de x cuadrado más y cuadrado menos raíz de 2z. ¿No? Esto es lo que decía. Ujú. Ah, ahí va, sí, sí, pero digo, no es tipo recto. Lo único que decía es que no es una recta, no es como una raíz. No, claro, claro, claro. Pero sí, sí, te va a quedar ahí. Y que sea menor que cero, hay que ver bien qué parte te queda, ¿no? Es eso, ¿no? Está. Bien, ahí Perfecto. va. Tenés eso, que es más, si quieren, ya que estamos, podemos aprovechar y lo agregamos acá. Lo vemos acá en la. Voy a meterlo acá en el. ¿Cómo se llama? Ya que lo tengo. Z mayor o igual a cero. Para. Capaz que este es el Z. ¿Alguien sabe cómo son las coordenadas en el. Sí, probablemente es así. ¿En el GeoGebra? ¿Alguien tiene idea o no? No, ni idea yo. Y ya les comparto. 0 mayor o igual que x más y z menos 4. No, muy imposible. Ah. A ver, porque esto es. A ver, pensémoslo. Estos de acá son dos planos, ¿no? ¿Qué tenemos? El plano z igual 0. Y tenemos el plano z igual 0. Ah, para. Plano z igual 0. Ahí va. Perfecto. Después tenemos el plano, este otro 0, 0 igual esto, que es un plano por ahí. ¿Verdad? Y después tenemos la ecuación 1, que era x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado igual a 0. Ahí va. Entonces, les voy a compartir ahora. ¿Es un cono mismo? No, está bien, es verdad, es un cono mismo. Es recto y todo. ¿Escuchando? Y está bien. Sí, 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 no, está. Digo, las curvas de nivel son circunferencias. Y estoy pensando, ¿no? No, está. Ahí va. Entonces, nuestro dominio. Ahora la pregunta. Ah, ¿quieren? Sí, o sea, tenemos un cono y dos planos. Vamos a compartirlo. Ya que estamos. Ya que lo hicimos, ¿no? Tenemos un cono y dos planos. El cono es lo rojo y los dos planos. Y ahora lo que decimos es z es mayor o igual a 0, que va para arriba. ¿Sí? O sea, la parte de abajo del cono no me importa. Después pedimos que la condición del plano este otro plano, ¿no? El plano celeste, pedimos que esa sea menor o igual a 0. ¿Sí? Esta es la condición del plano. Menor o igual a 0. Por lo tanto, va para abajo. ¿Sí? Y lo único que nos queda verificar es que realmente es el medio del cono, lo que queremos, ¿no? O sea, lo único que queda verificar es que es la parte de adentro del cono la que queremos. Y eso simplemente tomando en el eje de las zetas nos damos cuenta que es el interior del cono lo que queremos.
¿Sí? Por lo tanto, el borde, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a, ¿qué borde tenemos? El borde de toda esta región de volumen, tenemos por un lado, que es el cono, ¿no? Digamos, el borde lo podemos ver como intersección de dos cosas. O sea, como unión de dos cosas, va. Por un lado tenemos el cono intersectado con el plano este, ¿no? Después estaría el cono intersectado con este plano, pero es el punto cero. Y después tenemos todo en el medio el cono, también. ¿No? Sí. Digamos, está, o sea, lo único que hay que ver es que hay que ver para qué valores me sirve esto, ¿no? Digamos, hasta qué valores me sirve esto de acá, ¿no? Digamos, o sea, la parte del cono, ver cómo escribirlo. Y pero entonces, no estoy acá, ahí va. Lo que vamos a tener es que el borde de D lo vamos a poder escribir como una parte que es los X, Y, Z en R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado menos 2Z cuadrado igual a 0 y estoy en el plano, ¿sí? Unión. El cono que hay que ver. Vamos a escribir, no sé, voy a dibujarlo nomás para que quede. Pero es tipo, quiere una cosa así, ¿no? O sea, más esa parte del cono. Que hay que ver cómo describimos esa parte del cono, ¿no? O sea, la parte del cono esta es cuando, si quieren. Ah, no, ya sabemos. Es esta parte del cono. Voy a borrarla y voy a ponerlo, porque es lo siguiente, ¿no? Son los X y Z. X y Z tales que estoy en el cono. Ah, pará, no. Me falta una parte todavía. No, soy un banano. No importa. Porque en verdad tenemos esto y esto. Ahora les explico por qué. Porque no es el borde ese. Ese borde es como una. O sea, tenemos dos partes, ¿no? Que es esta. Es una curva esa parte del borde, ¿no? No, es la tapa. O sea, porque lo que está en el plano también Ahí está, va, ¿no? Digamos. ahí va, ahí va, ahí va. O sea, tenemos como la curva esa, sí, es como la esquina sería. Es como, es así, ¿no? Digamos, tiene borde por un lado y borde por el otro. Ahí Es va. como si quieren, lo podríamos pensar así. Porque va a cambiar la manera de trabajar. Bien, ¿dónde está la goma? Acá. Tenemos, por un lado, la tapa, que es exactamente la tapa de arriba, esa, la tapa celeste. Ah, para que puse la goma. Que es exactamente cuando estoy en el plano y esto es menor que 0. ¿Sí? O sea, tipo el interior de la tapa, piensa. ¿Está? Después tenemos el interior del cono, restringido, ¿no? Que sería, estoy en el cono, o sea, esto es igual a 0, pero el plano es negativo, o sea, no llego al plano. Más 4z menos 4, negativo, y z mayor igual a 0, si quieren, o sea, hasta la puntita, ¿no? O sea, y z mayor igual a 0. No, z está, digamos. Así lo pongo ahí. Y o z mayor que 0. Y el punto, z mayor que 0, ¿no? Digamos. Que es la parte esta de afuera, si quieren acá, puedo hacer el dibujito, que esta parte es la que es así, ¿no? Es la parte de afuera. Esto es la parte de adentro de la tapa esta, digamos, vendría a ser. No es como la parte de la tapa, esto es la parte de afuera sin este puntito, ¿no?
y sin esa curva. Si quieren tenemos el punto, que después lo ponemos, y después tenemos la curva esta, que la curva es exactamente los x y z, tales que x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado vale 0, o sea que estoy en el cono y además estoy en el plano. Y si quieren le podemos unir el 0, 0, ¿no? Que es el vértice del cono, ¿no? Como para separarlo en secciones lindas. Pero ¿por qué? A ver, ¿alguien me dice o se le puede ocurrir por qué elijo separarlo así? En uno tenés que usar, tenés que estudiar un plano restringido y en el otro el otro, o sea, como restricción es un plano directamente, el primero, que está bueno, con bordes extraños ahí, y el otro es directamente el cono con los bordes eso. Claro, o sea, la idea, ahí va, es eso, o sea, para trabajar en solo vamos a pensar en esta restricción. Digamos, solo usamos esta y después lo único, o sea, es como que estamos en un abierto, en un sentido, ¿no? Es como, solo nos consideramos esta restricción y después esos puntos que encontremos, vemos si verifican esto. O sea, si están en donde quiero, ¿no? Digamos. O sea, si son, me fijo simplemente, me restringo el plano y me fijo, bueno, esos máximos que encuentre, ¿están adentro de la zona en la que me puedo mover del plano? Pues en definitiva esto es lo que me dice, en el plano te puedes mover acá adentro, digamos. Porque esto es un abierto del plano, ¿no? O sea, tengo este plano y me tomé un circulito acá, es un abierto en el plano. Entonces, ahí como si fuera un abierto del plano no tengo problema, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es simplemente, bien, entonces es como que tengo la restricción en el plano, como que la pienso que toda la función dentro del plano y me fijo lo que me sirve. En el mismo sentido esto de acá. Lo puedo pensar que estoy simplemente en el cono. Y bueno, y después de todos esos de moverme en el cono, me sirve, ¿por qué? Porque esto de vuelta es un abierto en el cono. Entonces, cuando trabajo en un abierto en algo, cuando hacemos un abierto en R2, es simplemente lo que hacemos siempre, ¿no? O sea, tomás optimizás como si no tuvieras restricción, o sea, y después te fijas si te sirve adentro, ¿no? Y este caso, bueno, este lo ponemos simplemente, y este caso, ¿qué es lo que tiene? Este caso sí es Lagrange con dos restricciones, ¿no? Tengo una restricción y tengo otra restricción. ¿Sí? Porque esto es un cerrado hecho y derecho, digamos. ¿Se entiende eso? De que los primeros son como un abierto, pero no en RN, sino en otra cosa más chica, que sería un abierto en el cono o un abierto en el plano. Bien, esto es lo que me va a hacer que sea abierto. ¿Sí? Entonces hay que laburar así. Si quieren, no sé, vamos a hacer, llamémosle parte 1, parte 2 y parte 3. ¿No? Entonces, para la parte 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que resolver el sistema. Vamos a llamarle esta G1, G2 y G3. Bien, G2. Y nada, porque estas son las dos a la vez. Entonces, para el primero lo que necesitamos es el gradiente de f en x y z más lambda gradiente de G1 en x y z igual a 0 y G1 en x y z igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo que tenemos
es el siguiente sistema. A ver. ¿Dónde es que? Para que acá tengo el práctico. Bien, el gradiente de f. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Si quieren, acá. Vamos a poner acá. Así ya los tenemos. Gradiente de f en x, y, z, ¿cómo queda? Disculpe, profe, ¿qué ejercicio era este para abrir el práctico en la El computadora? 5, el 5, el ejercicio 5. Nos queda, la función es x cuadrado más y cuadrado más z más 1 por una cosa, ¿no? Entonces, cuando derivo respecto a x, me queda 2x Más z y más 1. después en el último lugar tengo nomás, ¿no? Que es z más 1 por la derivada de x, que es 1. Para ahí me queda igual. Y cuando derivo respecto a z, me queda x más y más 1. ¿No? ¿Están de acuerdo? Después, cuando hacemos el gradiente de G1, que G1 le llamamos a la del plano, ¿sí? Nos queda que es 1, 1, 4. Y el gradiente de G2, ¿sí? Es x en y, que es la del cono, nos queda que es 2x, 2y, menos 4z. Bien, y ahí tenemos los gradientes. Por lo tanto, cuando hacemos el primer sistema, para la parte 1, el sistema que nos queda es, que es lo que queremos, ahí va, 2x más lambda, quiero que sea 0. Perdón, 2x más z más 1, y estén atentos porque, por si me chispoteo en algo después. 2x más z más 1, que es la primera coordenada del gradiente de z, de f, más lambda por la primera coordenada, que es 1, más lambda, tiene que ser 0. Vamos a la segunda coordenada. 2y más z más 1, más lambda, tiene que ser 0. La tercera coordenada es x más y más z. No, x más y más 1, tiene que, más 4 lambda, tiene que ser igual a 0. Y además la condición que es x más y más 4z menos 4 igual a 0. ¿Sí? Bien. Y ahora hay que resolver el sistema, ¿no? O sea, despejando de acá, si quieren, de acá, de estas dos, pueden sacar que x es igual a y. ¿No? O sea, a esta le restan esta y les queda que 2x menos 2y tiene que ser 0. Es lo mismo que decir que x es igual a y. Y tal, pueden sacar un valor de lambda ahí. ¿Ok? Por lo tanto, el sistema, acá lo que tenemos es x más y es igual, x es igual a y. Lambda no lo necesito encontrar, pero existe, ¿no? Este sistema es compatible, eso es importante. Y acá tenemos que x es igual a y, entonces me queda que 2x más 4z menos 4 tiene que ser 0. Por lo tanto, tenemos que dividido entre 4 y z es lo mismo que 2 menos 1 medio. Es lo mismo que 1 menos 1 medio. 1 medio de x, ¿no? Z vale esto, x vale lo que quiera e y vale lo que quiera. O sea, eso.
A ver. ¿Está bien esto? Sí, no, está bien. Ok. No, entonces tengo esta condición. Es decir, los puntos son de la forma x, 1 menos 1 medio de x. ¿No? Estos son los puntos si me restrinjo al plano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el plano, la función f tendría una cosa de puntos críticos. Pero ahora la pregunta es, quiero ver si está adentro de 1, o sea, si verifica esta condición. ¿Sí? Y la pregunta es esa, ¿la verifica o no la verifica? ¿Verifica esto? Y ahí está, sustituimos y me queda x cuadrado más esto que es x cuadrado, porque la x es igual a y, y ahora menos 2 veces por 1 menos 1 medio de x, ¿no? De x todo al cuadrado. Esto me queda 2x cuadrado. 2x cuadrado menos... Bien, acá me queda 2x cuadrado menos 2x cuadrado menos 2 por 1, o sea, menos 2 está por 1, después este, que es menos 2x, ¿no? O sea, me queda 2 veces el producto cruzado, me queda menos 2 más 2x, y me queda el x al cuadrado es un cuarto, o sea, menos 1 medio de x al cuadrado. Y esto es igual a 3 medios x cuadrado más 2x menos 2. ¿Sí? ¿Y qué me dicen de esto? Tiene raíces, ¿no? Tiene raíces y son una molestia. Disculpe. Diga. En este caso, para no Sí. meternos ahí con los cuadrados y eso, podríamos hacer el sistema 4x4 que tenemos, o sea, a pesar de que después no nos importe lambda, hacer el sistema 4x4 que de repente nos da ciertos valores y después verificar si está dentro, o sea, para no hacer toda una recta así en... Claro, pero lo que pasa es que acá, o sea, el lambda no afecta si está dentro o no de este lugar, ¿no? No, claro, pero es para sacar valores numéricos directamente. Porque como es 4x4 y lineal encima, de repente nos da valores numéricos directos. Ah, no, claro, pero pará, no, tenés razón. Mala mía. Olvídense de todo esto. Si hubieras hablado antes, no mentiré. No. Me comí una ecuación. O sea, de acá saco que x es igual a y, pero no pierdo las dos. O sea, hay una ecuación que sigue viva, digamos. ¿Me explico? O sea, x es igual a y, ok, pero no pierdo las ecuaciones. Está bien. O sea, vamos a hacerlo prolijo. Y si lo hacemos prolijo, este sistema lo cambiamos por el sistema x igual a y, ¿no? Está bien, tenés razón, es seguir laburando. O sea, vamos a hacerlo tranquilos. Todo por apurarme. De acá sacás lambda, si querés. Menos 2x menos z menos 1. Sustituís y el sistema entonces te queda 2y menos 2x igual a 0, que eso es lo que decía de x igual a y, pero no pierdo una ecuación, que acá la perdí, por eso me quedó la recta. ¿No?
Ok. Entonces, ahora lo que pasa es que me queda x más y más 1 menos 8x menos 4z menos 4 igual a 0. Y la última ecuación que es x más y más 4z menos 4 igual a 0. Sí, o sea, sí, está. Quedaba muy raro y muy complicado si hubiera... No es que no pueda pasar y tener toda una recta de puntos críticos, pero está. De puntos críticos. Ok. De acá sacamos x igual a y, lo sustituimos, ¿sí? Y obtenés lo siguiente. Si querés, para seguir trabajando, tenés que 2x menos 8x, o sea, me quedan menos 6x. Menos 6x menos 4z. Menos 3 vale 0. Y acá 2x menos 4z, más 4z menos 4 es igual a 0. Si sumo estas dos ecuaciones, ¿no? Sumo las dos ecuaciones para que se me dan los zetas, y me queda que menos 4x menos 7 es igual a 0. Por lo tanto, x es 7 cuartos. Implicaba que y es 7 cuartos, menos 7 cuartos. Esto es lo mismo, menos 7 cuartos. Y z vale la condición acá. Está. Si x es 7 cuartos, 14, 10, me queda menos 10 cuartos. No, 10 cuartos debería ser, ¿ah? Esto me queda menos 14. Ah, no, está en menos 14. Z es lo mismo que 2, menos 2. Menos 2 por menos 7 cuartos. Voy a hacerlo apurado esto. Menos 7 cuartos más 4. ¿Sí? Esto me da 14. Ah, no, 7. ¿Qué estoy diciendo? Sí, ¿no? Ay, me voy a pegar una mano. 4z me da lo mismo que 7 medios más 4. Cuando divido entre 4, me queda 7 octavos más 1. O sea, 15 octavos. Estaba haciendo horrible. Z es 15 octavos. ¿Sí? Ok, entonces tenemos valor de x, valor de y y valor de z. Y ahora verificamos si cumple esto. La idea es menos 7 cuartos al cuadrado más menos 7 cuartos al cuadrado menos 2 por 15 octavos al cuadrado. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Y esto es 7 por 7, 49. Sí, ¿no? 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 16 avos. Más 49, 16 avos. 8 por 8, 64. ¿No? 64 por 2. Acá pongo un menos. Es 64. Ahí va, si se da 64, lo divido entre 2, me da 32. 32. Y acá tengo que esto es 15 por 15. 150 más la mitad. 225, ¿no? Cuando sumo esto, si quieren multiplico todo por 2, me da 98. 98 más 98 son 196. Sobre 32 menos 225 sobre 22. Sí, entonces este punto es uno de los candidatos. Es el candidato a punto crítico en esta zona, es el punto menos 7 cuartos, menos 7 cuartos, 15 octavos. Bien. Bien al compañero que avisó, porque si no nos íbamos a morir de viejos, y para darnos cuenta que estaba mal. Está. ¿Sí? Atención, ojo, le puede pasar a cualquiera, pasa hasta en las mejores familias. Tengan cuidado de comerse ecuación.
¿Sí? Por eso a mí me gusta la sustitución, funciona siempre, la vieja confiable, pero me queda hacer el lindo y casi hago todo. Ok, tenemos, este es nuestro candidato. ¿Va? Ahora sí quedó claro. Nuestro candidato en zona 1. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en zona 2. ¿Sí? Ahora vamos, voy a cambiar de color. Vamos a trabajar en zona 2. En la zona 2, lo que queremos ahora es lo mismo. El gradiente de f en x y z más lambda por el gradiente, pero ahora de G2 en x, y z igual al 0, y que G2 sea 0. No. Por lo tanto, tenemos el siguiente sistema. 2x más z más 1 más, y ahora voy a ir a, ojalá se pudiera altarear, no se puede mover en el pizarrón. Acá, donde es que está el gradiente de G2 es 2x, 2y menos 4z. Por lo tanto es más 2 lambda x, tiene que ser 0. Después, 2y más z más 1 más 2 lambda y tiene que ser 0. ¿Sí? La tercera condición era x más y más 1 menos 4 lambda z tiene que ser 0. Y por último, x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado igual a 0. ¿No? Ok. De saber, hay una cosa que podemos hacer si quieren. Ya sabemos que ni x va. Otra vez no. No, está bien. Podemos despejar de acá. Lo que sí sabemos que z no es 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Que z no vale 0. Creo que x tampoco. X, o sea, ninguno de los tres estos es 0, entonces podemos despejar el lambda, lo podemos despejar de donde quieran. No sé cuál le gusta más para despejar el lambda. ¿Están siguiendo? No, x e y pueden ser 0. Este es el que seguro sé que no es 0. O sea, sabemos que z es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos que lambda es lo mismo que x más y más 1 sobre 4z. ¿Sí? Entonces, si lo sustituimos, obtenemos que 2x más z más 1 más el 2 por lambda, saco un 2, entonces me queda más x más y más 1 sobre 2z, tiene que ser 0. ¿Sí? Tenemos lo mismo con y, 2y más z más 1 más esto para acá por x, más x más y más 1 por y dividido 2z, tiene que ser 0. Y por último, la última ecuación, que es x cuadrado más y cuadrado más menos 2z. ¿Sí? Ok. Y este sistema multiplicamos por 2z para que se me vaya esto, ¿no? Y es lo mismo que decir, podemos considerar entonces el sistema, escribo acá, y ahora vemos qué hacemos. Que es 4xz más 2z cuadrado más 2z más x cuadrado más xy más x
igual 0. Después acá tenemos 2, 4, YZ más 2Z cuadrado más 2Z más 2Z, está bien, más 2Z cuadrado más 2Z más XY más Y cuadrado más Y igual 0, y la última. ¿No? Ok, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos sumar la primera y la segunda, ¿no? O sea, restar. Porque si restamos la primera y la segunda, hay algunas cuantas cosas que se van, ¿no? Las cosas, no todas las con Z se van, pero se nos va algo, por lo menos, como para poder ver si podemos trabajar un poco mejor, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, de acá sacamos, o sea, esta parte, si restamos la primera y la segunda, restando. Y 2. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sistema, la de arriba va a quedar igual, 4xz más 2z cuadrado más 2z más x cuadrado más xy más x igual 0. ¿Sí? ¿Está? Y después tenemos, si restamos a la segunda, le restamos la primera, nos queda 4yz no nos queda 4yz menos 4xz. Este término se va, este término se va, este se va con este, me queda y cuadrado menos x cuadrado más x menos y, más y menos x igual 0. ¿Sí? Y acá tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado igual 0. ¿Está? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? ¿Alguien ya lo hizo? Capaz que tiene alguna idea. No sé ni en qué hora estamos. Todavía no llegamos ni siquiera a la parte divertida. A ver, ¿qué cosas pueden pasar acá? Digamos, acá capaz que nos conviene. Puedes agrupar, ¿no? Se puede agrupar, por lo menos en la de arriba, x más 2z cuadrado, ¿puede ser? No. No. X, no, acá, o sea, por ejemplo, en esta de acá, porque en la de arriba, sí, pero no tenés como algo lindo de sacar una lineal, digamos, por lo pronto. ¿Qué es esto? O sea, en esto, miren esto de acá. Esto es lo mismo que 4z por y menos x. ¿No? Esto de acá lo podemos ver como x más y por y menos x. Bueno, x lo arreglamos para que quede de esa manera. Pero esto lo puedes ver como y menos x por y más x. ¿No? Este de acá. Y este es y menos x. O sea, toda esta ecuación de acá la podemos escribir como y menos x por 4z más y más x más 1 igual 0. ¿No? ¿Están de acuerdo con esto? Entonces tenemos dos opciones. O y es igual a x, o esto es 0, digamos. ¿No? Una de las dos tiene que ser 0. O sea, y ahí es donde se nos empieza a facilitar las cosas. O esto es 0, o esto es 0. ¿Sí? Y ahí empezamos a probar. O sea, empezamos a probar, empezamos a trabajar. Digamos, si y es igual a 0,
Si y es igual a x. Si y es x, esta vale 0, no tengo problema. Y acá tengo, me queda el sistema. Arriba, si y es igual a x, ¿no? Entonces me queda 4xz más 2z cuadrado más 2z más x cuadrado más x cuadrado más x, ¿no? ¿Está? Igual a 0. Y la segunda, la última ecuación me queda 2x cuadrado menos 2z cuadrado igual a 0. Y esto es lo mismo que, lo pongo, ya que estoy usando el azul acá para, como es, para observaciones, esto de acá es lo mismo que poner 2x más y por x más z por x menos z igual 0. ¿No? Esa ecuación es lo mismo que esto. Entonces, dos opciones. O sea, siempre, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, x es igual a y. Si vengo acá y de vuelta tengo dos opciones. Esto 0 o esto 0. ¿Sí? Entonces, digo, como dentro de este indentación, no sé. Dentro de esta vengo y digo, si x es igual a z, que es este caso, ¿no? Es el caso x igual a z es este. Sustituimos acá, ¿qué me da? No tiene término independiente, ¿no? O sea, z es igual a 0. Bueno, o x tiene que ser 0. ¿No? Opa. No tiene término independiente. Término independiente. ¿No? ¿Están de acuerdo? Puta madre. Como no tiene término independiente esta ecuación, es... Ah, no. A ver, no, porque no tiene grado, no son todos de grado 2. Atenti. Ojo al gol, ojo al gol. Ojo al gol. Sustituyo esto, sustituyo la x acá. Me queda 4x cuadrado, ¿no? Vas a hacer 4x cuadrado más 2x cuadrado más 2x más 2x cuadrado más x igual 0. Y eso es lo mismo que x por... ¿Cuántos x al cuadrado tengo? 4, 6, 8. 8x y más 3. Y tengo x igual 0 o x igual menos 3 octavos. Por lo tanto, tengo, acá encontré dos puntos que son menos 3 octavos. Z es igual a x, que es menos 3 octavos. Y y es igual a x, menos 3 octavos. Y el otro punto que encontré es el 0, 0, 0. Bien. ¿Qué pasa? No sé si quieren lo intentamos acá, porque ya que estamos, para no perder la... No perder, porque si paso a otra hoja se nos va a complicar más. Si ahora nos tomamos que x es menos z, que vendría a ser esta opción, ¿no? Si x es menos z, bueno, sustituimos acá y vemos que queda, ¿no? Digamos, nos queda del mismo estilo, nos va a quedar menos 4x cuadrado. Más 2x cuadrado. Menos 2x. Menos 2x más x cuadrado. Más 2x cuadrado, perdón, ya lo pongo acá. Más 2x cuadrado más x igual 0. Y entonces saco un x de factor común. Y ahora, ¿cuántos x cuadrado tengo? Si ven, se me van los x cuadrados, ¿no? Y esta sí me quedó lindo. ¿Están de acuerdo? Se me dan los x cuadrados
y me quedó menos 2x. Me quedó menos x. ¿Me comí algo? No. O sea, x es igual a 0. Y entonces x es 0, el punto que tengo es el 0, 0, 0. ¿Sí? ¿O no? Pues todo esto es lo que pasa en el caso en que y sea igual a x. Ahora lo que tenemos que trabajar es este caso de acá, que es un embolio, pero hay que trabajar. ¿Sí? O sea, cuando pasa esto y sustituir. Sí, no sé, si quieren, está nada. ¿Sí? Está. Pero si quieren, no trabajemos con esto. Este lo siguen ustedes. Caso y igual menos 4z. Porque después ahora hay que trabajar con este caso. Que es y igual a 4z, ¿está bien? Es menos x, menos 4z, menos 1. ¿Está? Este lo hacen ustedes, porque me parece que vamos a perder. O sea, está, es lo mismo. Es sustituir la y por eso en estas dos ecuaciones y ver a ver qué aparece. ¿Está? Porque a lo que quiero ir es a la ecuación, a la zona 3 es lo que quiero ir. ¿Sí? Quiero ir a la zona 3. Que la zona 3, ¿cuál era? Era el lugar en el que era el entretenido, el nuevo, digamos, que es f de x, y, z, más lambda, gradiente de gamma 1, x, y, z, más gamma, gradiente de G2. ¿Sí? Queremos que esto sea 0, que G1 de x, y z sea 0 y que G2 también. ¿Sí? Entonces, el sistema a resolver, bueno, nos queda un poquito más grande, y nos queda el gradiente de f, que era 2x más z más 1, más lambda, ¿no? Porque el de G1 era 1, 1 menos 4, entonces más lambda, más el más 2 gamma x. Después venimos acá y tenemos que 2y más z más 1 más lambda, más 2 gamma y es 0. Y después tenemos que x más y más 1 menos 4 lambda más menos 4 gamma z tiene que ser 0. ¿No? Ese era el gradiente de esto, que era x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado. Y ahora y le agregamos las condiciones, que eran x más y más menos 4 más 4z. Dice que es más 4, ¿no? Más 4z menos 4 tiene que ser 0, y x cuadrado más 2 menos 2z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es resolver este sistema. Que no es tan feo. Parece feo, pero me parece que no es tan feo. Parece que no va a quedar tan feo. Capaz que sí. Pero... Ok, entonces, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es lo mismo que antes, ¿no? De lambda, de acá sacamos que lambda es menos 2x menos z menos 1 menos 2 gamma x. Entonces, nos queda el sistema
Sustituimos por lambda acá y me queda 2y menos 2x menos 2, menos 2 gamma x, ¿sí? Igual, más 2. Lo voy a escribir así porque me queda bien, ¿no? Más 2 gamma y menos 2 gamma x igual 0. Esa es la primera condición. La segunda condición, que es sustituir lambda acá, me queda x más y más 1 menos 8x menos 4z menos 4 menos, ¿qué tengo? Menos 8 gamma x menos 4 gamma z igual 0. ¿Sí? Y después, ¿qué podemos hacer? Bien. Igual a 0 y las otras dos ecuaciones. X más y más 4z igual 0. X cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado igual 0. Bien. Entonces, otra vez, siempre está bueno ver cosas para factorizar, ¿no? O sea, esto lo podemos escribir, si quieren, lo pongo acá como 2, ¿sí? Y y menos x están los dos, ¿no? Entonces, 1 más gamma por y menos x. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto igual a 0. Y ahí vamos a las opciones, de vuelta. Y igual a x, o podemos despejar el gamma, ¿no? Digamos. O sea, o esto es 0, o esto tiene que ser 0. ¿Sí? Y entonces ahí, bueno, tenemos dos opciones. O gamma vale 1, que es eso, o y igual a x. Y ahí trabajamos. No sé con cuál quieren trabajar. O sea, pero ahí lo que hacemos es, bueno, no sé. Si gamma es igual a 1, venimos, gamma es igual a 1. Esto ya pasa. Entonces lo que nos queda acá es, sumamos todo, ¿no? Nos quedan dos planos y esto está. Sumamos todo esto y lo dejamos bien escrito. Me queda, ¿cuántas x tengo? Esto vale 1, tengo menos 8 son menos 16, menos 15x. Menos 15x. Y tengo una sola, más y. Y z tengo menos 8z. 8z más 1. Menos 8z. ¿Está bien? Menos 4 igual a 0. Después tengo x más y más 4z menos 4 tiene que ser 0 y x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado es 0. Bien, entonces, Profesor, una pregunta. diga, ¿Por qué gamma 1 y no menos 1? ¿O estoy menos errado? 1. Tenés razón. Gracias. Bien. Bueno, vamos a ver cómo nos queda ahora. Sí, es menos 1, no. Ah, bien, 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 bien. Gamma menos 1. Entonces, las 8x se me van con estas 8, entonces tengo un x, me queda mucho más lindo. ¿Sí? O sea, mejor que es menos 1, ¿no? O sea, porque me queda las 8x, estas se me van con estas. Entonces me queda solo un x. Más y, más 1, que además me lo había comido también. Más 1, que lo sumo con esto que me da menos 3. Y las z se me van. Entonces me queda esto, menos 3, tiene que ser 0. Entonces lo que tengo es que x es 3 menos y. Y me queda entonces el sistema que es 3 menos y, control z, 3 menos y, más 4z, menos 4 igual 0, y 3 menos y al cuadrado, más y al cuadrado, menos 2z cuadrado, igual 0. Y las y acá se me van. Hermoso.
Entonces me queda que z tiene que ser igual a, paso el 4, paso el 3, me queda 1, un cuarto. ¿Sí? Esta ecuación de acá, z es un cuarto. Esto de acá lo puedo escribir como 2i cuadrado menos 6i más 9 menos 2z cuadrado. Bien, entonces ahora z es un cuarto, la x vale aquello, la x ¿dónde la sacamos? Ah, x es esto, y de acá cuando la z es un cuarto, esto me da 1 sobre 16, ¿no? 1 sobre 16 por 2 es 1 sobre 8, y entonces me queda que tiene las dos raíces y ahí, ¿no? Digamos, de acá sacamos, tiene raíces, ¿no? Creo, a ver, porque con esto, uniendo estas dos, me queda que 2y cuadrado menos 6y más 9. Ah, no, no tiene. ¿O sí? Ah, tiene. Me queda más 9 menos 1 octavo. ¿Sí? Igual 0. Y ahora cuando hacemos esto, me queda menos 4 por A por C. O sea, me queda el discriminante, me queda 36 menos 4 por A por C, que es menos 36, menos 4 por menos esto, menos 4 sobre 8, con más, porque tengo ese más. Entonces me da positivo, o sea, esto me da un cuarto, un medio. Y tiene raíces. Y las raíces son, y es menos b, o sea 6, más menos 1 sobre raíz de 2, dividido 4. Y esas son las raíces, digamos, ¿no? Y vale esto, x vale esto, y z vale esto. Entonces tengo esos puntos, ¿no? 3 menos y, son esos dos puntitos, ¿no? Bien, y ahora, después lo que tenemos que ver es, capaz que queda más fácil, ¿qué pasa cuando? Esto es cuando gamma vale menos 1. ¿Y qué pasa cuando y es igual a x? Y es igual a x. Sustituyo todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo? Primero, si quieren, va a pasar lo mismo. En la última ecuación tengo 2x cuadrado menos 2y cuadrado igual 0. Acá tengo 2x más 4z menos 4 tiene que ser 0. ¿Sí? Y acá arriba tengo 2x, y el gamma, bueno, está. Va a haber algún gamma que funcione en definitiva. Habría que ver eso. Pero porque acá me queda 2x. Sí, que es igual ahí, está. 2x más 2x. No, ahí va, 2x menos 8x. Acá me queda menos 6x. Menos 6x menos 4z. Menos 4z. Pero creo que podemos ver que es incompatible este sistema, me parece. Menos 4z, menos 3. Y acá está la parte de gamma. Menos 8 gamma x, menos 4 gamma z igual 0. Pero me parece que podemos ver, porque esto de acá es lo mismo que x más y por x menos y. ¿No? El de acá arriba es 2 veces esto. Y esto, o sea, este tiene que ser 0 o este tiene que ser 0. Y no pasa nada. No, está bien, está bien. Si pasa esto, tengo esta intersección con esta. Y ahí tengo que seguir, ¿no? Digamos, tengo esta recta con esta recta, se corta, está bien. Y esta con esta se corta. Está bien. Nada, y tengo que ver que sea compatible acá.
después, pero parecería ser que sí. Voy a tener 2 puntitos más. Cuando la x es igual a la y, no sé si me están siguiendo lo que estoy diciendo o no, quieren que haga toda la cuenta o no. Eso me lo dicen ustedes. O sea, acá me queda x más z, x menos z, ¿no? Esta es esta ecuación de acá. Igual que teníamos antes. Sí, porque acá es z, le puse ahí, pero es z. Sí, entonces lo que hay que ver, o sea, tengo 3 ecuaciones, 2 incógnitas, hay que ver que sea compatible, ¿no? Digamos, en definitiva, si quieren. O sea, hay que ver, entonces. Y acá tenemos x igual z, ¿no? Entonces, venimos y decimos, bueno, si x es igual a z, x es igual a z. La ecuación de arriba, no, pero tenemos 3 ecuaciones, está bien. Nos queda, si x es igual a z, me queda menos 10, menos 10 x menos 12 gamma x menos 3 igual a 0. Y acá me queda que... Nada, acá tengo que 6x menos 4 tiene que ser 0. Saco el valor de x y una vez que tengo el valor de x encuentro el valor de gamma. Está todo bien, ¿no? Pero no me importa el valor de gamma. Pero digo, para decir que es compatible, ¿no? Digamos. Entonces acá tenemos que x es igual a 4 sextos. X vale 4 sextos, z es igual a x, entonces z vale 4 sextos, y y es igual a x. Y también vale 4 sextos. O sea, todos valen lo mismo, 4 sextos. Y después, cuando x es igual a menos z, ¿sí? Sigo trabajando un poco por acá. Cuando x es menos z, lo que obtenemos es lo mismo, nada más que acá me queda 2 menos 2x menos 2x, esta parte, menos 3, y acá me quedan menos 4 gamma x igual 0, y ahora me queda menos 4, me quedan menos 2x menos 4 igual 0. Entonces x vale menos 2. Es igual a y z vale 2. ¿No? Y entonces tengo ese otro punto. Y entonces en este lugar los candidatos son el 4 sextos, 4 sextos, 4 sextos. Y el 2, 2 menos 2. ¿No? Y entonces tengo esos puntos más los que encontré acá. ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Sí? Y después, ¿qué hago? Bueno, evalúo todo en la función que teníamos. Arre que quedó solo, ¿no? ¿Se entendió? Digamos, o sea, más allá del embole de las cuentas y cosas, que esto tiene eso de que pueden ser reembolantes las cuentas. Más que nada porque estás haciendo, o sea, no son sistemas lineales, sino son sistemas polinomiales, que son bastante feos de resolver, digamos, ¿no? Hay que tener chispa y no equivocarse, como no me pasó a mí. ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Está claro que es largo, Ahora, así. ¿cómo? Está claro que es largo el ejercicio, así que a cualquiera le puede pasar.
Yo lo que quiero decir ahora, nomás para que tengan, digamos, para, no sé, para hacer, que son, a ver, el ejercicio 7 son comentarios de los ejercicios en sí, que es lo siguiente. El ejercicio 7 es asible, lo hice, lo estuvimos laburando en mi práctico y también es un embole, o sea, no es un embole, pero tiene cuentitas y hay que estar despierto, porque es en general, pero sale, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? O sea, la idea que es, porque es el 7, el 8, el 9 y el 10 son todos parecidos, ¿sí? Que, o sea, te pide probar distancia punto plano. Entonces, ¿cuál es la función, digamos? ¿Cómo escribirlo para usar Lagrange, ¿no? O sea, te pide probar la fórmula, el ejercicio 7 te pide probar la fórmula, distancia punto plano, ¿no? Que conocemos. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Alguien me puede decir cómo podemos hacer para verlo esto como Lagrange? O sea, me tienen que decir cuál es la restricción y cuál es la función que quiere. La función puede tomar distancia a un punto y la restringís en el plano. Exacto, haces eso. Pero el único tema es que si tomás la distancia, entonces tenés que tomar raíz cuadrada de. Entonces tomás el cuadrado de la distancia. Porque se van a tener los mismos mínimos. Entonces, como se van a minimizar en el mismo lugar, después simplemente le tomás raíz cuadrada a la función que calculaste, digamos. Pero entonces, lo que te tomás es eso, x menos x0, o x sub p, ¿sí? Al cuadrado, más i menos i sub p al cuadrado, más z menos zp al cuadrado, restricto, al plano pi. Y ahí puedo hacer Lagrange y pruebo la fórmula. Esa es la idea. En el ejercicio 8, ¿qué me dice? En el ejercicio 8, y medio el 9 también, pero dice, uno es en R2 y el otro en R3, me dice hallar la máxima y la mínima distancia. Del origen de la curva al origen sería. De la curva 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado igual 8 al origen. ¿Y cuál va a ser la idea? Lo mismo que arriba, ¿no? O sea, la función va a ser la distancia al origen, al cuadrado de vuelta, ¿no? Entonces f de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado más nada más, porque estoy en R2, ¿sí? Restricto a la curva. ¿Sí? En el 9 la idea es la misma, porque me dice hallar los puntos de la superficie. O sea, acá lo que me piden es el valor de la distancia, ¿no? En el 9 me piden los puntos que están más cerca. Es lo mismo. O sea, esencialmente la respuesta va a ser otra, porque en uno es un número que es la distancia y en otro es un punto. Pero la idea de cómo trabajar es lo mismo, ¿no? En el 9 va a ser la misma idea. Me dice hallar los puntos más próximos al origen de esto, z cuadrado menos xy igual 1 más próximos al origen. La idea es la misma. De vuelta. ¿Cuáles van a ser? Los que minimicen, ¿qué cosa? Bueno, la función la misma, bla, bla, bla. ¿No? La distancia al origen al cuadrado, porque va a ser el mismo mínimo, restricto a esto de acá. Y quiero nomás, para comentar ahí, el ejercicio 10, porque es parecido, y ya, digamos, pero para el ejercicio 10, ¿qué hay que hacer? Porque ahora me dicen calcular la distancia mínima entre una elipse y una recta. ¿Sí? ¿Cómo calcular la distancia entre dos conjuntos? O sea, si tengo dos conjuntos, A y B, ¿cómo se mide la distancia?
por el punto más cercano. Bueno, está. No, está. No lo define. Pero, por ejemplo, distancia entre dos planos, ¿cómo empezás? O sea, te agarrás un punto cualquiera, es el mínimo o el ínfimo, pero donde se puede es el mínimo, de elegir un punto P en A y Q en B y tomar la distancia entre esos dos puntos. No, que es como hacen la distancia punto a recta, ¿no? Te agarran un punto y se toman el mínimo de todas las distancias entre el punto y la recta. Ahora hago lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea, ¿cómo puedo hacerlo? Si ahora quiero tener, porque estoy restricto como a dos cosas. Entonces, puedo usar esto de acá. Una mezcla de lo que hice acá. ¿No? Acá dijeron, ¿cómo puedo calcular la fórmula de la distancia a un plano? De un punto a un plano. ¿No? Entonces, dado un punto cualquiera, ¿no? Dado un punto P, puedo calcular una forma de la distancia del punto a la recta R, ¿no? Ya sabemos la fórmula, pero digo, y ahora, simplemente, ¿qué puedo hacer? Tengo esta función condicionada a los P donde los muevo. O sea, tengo una función que a cada punto me dice la distancia entre el punto y la recta. Y ahora me condiciono ¿a quién? A la elipse. No, en vez de tomarme como algo acá que es como que hago doble, ¿no? Primero es, para calcular las fórmulas estas, esta o esta, lo que hice fue, digo, ¿qué es lo que voy a maximizar o minimizar? La función distancia entre puntos. Y me restringo. Ahora hago lo mismo, nada más que hago la función en vez de entre puntos, de un punto a la curva, y después me condiciono esa función, ¿no? Encuentro de los de la elipse cuál es el que tiene la menor distancia a la recta. ¿No? Y haciendo este tipo de cosas se puede usar bastante bueno para encontrar distintos tipos de cosas entre distancias y eso. O otras cosas del estilo, Lagrange, digamos. O fórmulas, por lo menos. Mismo cuadrado era con Lagrange que se hacía la parte que no se veía en Gal. No, ahí no. Porque ahí, no, ahí, o sea, te tomás. Es como estás en un abierto de RN, digamos. No. O sea, te tomás tus coeficientes, digamos. O sea, te tomás que querés el punto crítico de la fórmula esa, digamos. Y ta, no tenés restricciones. Podrías tener, sí, con restricciones y ahí te queda Lagrange, digamos. Claro, O Iván. sea, por ejemplo, quiero la mejor recta, pero que verifique tal cosa, ¿no? Esa es una restricción. Claro, perfecto. Ahí entendí. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, dejamos por acá nomás. Por mí todo bien. Bueno. Dejamos por acá entonces y bueno, no nos vamos a ver el martes, pero nos vemos. Buen fin. Muchas gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias.